Y el tema de este mes es un tema extraordinario. Vuelve a Betel, vuelve a Betel. Y Betel puede significar muchas cosas, pero todas ellas tienen que ver con la comunión con Dios, con nuestro deseo de buscar a Dios, de encontrarnos con Él, de conocerle, no de nombre, no porque la Biblia nos dice quién es, no porque los pastores nos predican acerca de Dios, no porque alguien nos da un testimonio, sino queremos tener una experiencia personal y viva con Dios. Betel puede ser también un lugar separado en tu casa, en tu alcoba, en un lugar que sea para ti un lugar secreto, consagrado, tu capilla, tu lugar donde te encuentras con el Señor, el lugar donde tú unges la piedra, unges el lugar para que Dios llegue allí, para que usted pueda tener un encuentro con Dios. En este año propóngase levantar un Betel en su vida, un Betel para su casa, un Betel para su comunión con Dios, y Dios aparecerá allí en Betel. La escritura dice, y esta es la base de lo que estamos hablando este mes, en Génesis capítulo 28, verso 15, versión Reina Valera 1960, dice: He aquí, yo estoy contigo. Esto es Dios hablando a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho todo lo que te he dicho. Muy importante esto, me encanta esta frase. Dios dice, no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho, hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Cuando Dios aparece en nuestro Betel, cuando Dios aparece en nuestra vida, en nuestro lugar íntimo y se revela a nosotros, ya no por conocimiento de terceras personas, ni de manuscritos, ni de escrituras, ni de ninguna de esas cosas. Cuando Dios personalmente aparece, aparece para decirnos a nosotros, no solamente estoy contigo, pero donde quiera que tú fueres, yo estaré contigo. Te volveré a traer una vez más al lugar de mi comunión. No te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que he dicho. Nos reafirma que todo lo que hemos oído, Dios lo cumplirá. Ahora de su propia boca. Qué interesante. Cada vez que comienza un nuevo año, las personas manifiestan lo que está dentro de sus corazones y que ocupa el lugar primordial en la vida de ellos. Esto es manifestado en la forma de sus resoluciones para el año que comienza. Para algunos es el rebajar de peso, para otros es prometer comenzar un régimen de ejercicio y de dieta y mantenerlo durante todo el año. Casi nunca pasa del primer mes. Para otros son resoluciones económicas de cómo manejar mejor sus finanzas y de cómo llegar otra vez a un lugar satisfactorio económicamente. A otros será volver a los estudios que quizás abandonaron, terminar sus carreras. Para otros las resoluciones son amorosas, sentimentales. Cada uno es lo que reina en su corazón, es lo que propone al comienzo del año, es su resolución. Pero en el caso de aquellos que son espirituales y que tenemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, las resoluciones que irán antes de cualquier otra resolución, de cualquier otra cosa, de las ya mencionadas, estarán basadas en el acercarnos más a Dios, abandonar una vida cristiana mediocre para buscar una óptima comunión y relación con Dios, volver a las experiencias con Dios, volver al tiempo en que Dios hablaba a tu vida por la palabra saltaba de allí, las letras saltaban y se convertían en espíritu, en vida, y tú sentías que Dios mismo trataba contigo. En aquellos tiempos en que llegabas a la congregación y cada palabra que salía de la boca de Dios a través de su pastor, de su apóstol o de la persona que estuviera ministrando, se convertía en vida para ti. Eran como flechas que venían a tu corazón para clavarse, para establecerse en el centro de tu vida. Tenemos que volver a
ese tiempo, volver al tiempo de la comunión y abandonar todo aquello que se ha pegado de nuestra vida en el proceso y que necesitamos despojarnos de ello, despojarnos del peso que nos atormenta, del peso que nos impide avanzar a la comunión con Dios. Es por eso que las iglesias comienzan el año como nosotros lo hacemos aquí en el Maná del Nuevo Día, orando e intensificando la búsqueda de la presencia de Dios. Esto es una manera y es una plataforma que da oportunidad para que usted entre en un tiempo temprano en la madrugada de comunión con el Señor, para que usted permita que Dios entre en la noticia de su vida, que trate con usted de una manera especial. Por lo general, la intención es volver al tiempo en que estuvimos más fervorosos y con mayor comunión, donde todo era llevado en oración antes de cada decisión en nuestra vida. Todo lo poníamos delante de Dios. Debemos volver a ese tiempo, volver al Betel, donde buscábamos, donde inquiríamos, donde preguntábamos a Dios antes de tomar decisiones. Esto es lo que estamos llamando volver a Betel. Betel significa literalmente la palabra Betel. Está compuesta de dos palabras, Beth y El. Beth significa casa, El significa Dios. Él, Dios, quiere decir que Betel significa la casa de Dios, como lo expresó Jacob cuando después de su sobrenatural experiencia con Dios, en un llamado lugar llamado Luz. No se llamaba Betel, el lugar se llamaba Luz, la ciudad se llamaba Luz, donde estaba este lugar, que significa realidad revelada. La luz es una realidad revelada. Cuando la luz se enciende, revela todas las cosas, revela las pequeñas y las grandes. Y allí, en aquel lugar de realidad revelada, en luz, allí Dios le mostró a Jacob su verdadera realidad. Él había oído hablar de Dios, había oído hablar de Abraham y de su relación con Dios, de Isaac su padre y su relación con Dios, pero allí él conoció al Dios de sus padres con una experiencia propia. Es una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Dios no nos llama a conocer de Él, nos llama a conocerlo a Él. Y entonces conoceremos de Él, pero a través de Él mismo, a través de la experiencia que tenemos con Él. Cuando llegó a Luz, ya había decidido que debía perseguir la bendición patriarcal, porque su padre, Isaac, lo había bendecido. La madre lo había empujado en esa dirección. Había conseguido de su padre la bendición, pero aún necesitaba la aprobación o confirmación del Señor Dios Todopoderoso, y allí los tendrían. Y es importante saberlo. Fue que aunque nuestros pastores nos prediquen, aunque se nos den promesas, se nos den palabras a principio de año y palabras proféticas, todo eso solamente sucederá si usted es ratificado en esa palabra por Dios mismo. La presencia de Dios, el Espíritu Santo debe ratificar esa palabra en su corazón. Entonces se cumplirá. Damos la palabra, pero Dios da la aprobación. El sello de aprobación viene de la presencia misma de Dios. Fue en aquel sueño, en el lugar llamado Luz, que tuvo la revelación y el encuentro, no solo con las promesas de Dios a sus padres, pero ahora con el Dios de sus padres. Cuando pienso en muchas personas que viven en la religión y piensan que viven en Dios y en la comunión con Dios, y erradamente están en la religión, porque religión es personas que no han tenido una experiencia personal con Dios, diciéndole a otros cómo tener una experiencia con Dios y hablando del testimonio de aquellos que sí han tenido una experiencia con Dios. La definición de gente religiosa es personas que hablan de la experiencia que otros tuvieron con Dios, pero que ellos no han logrado tener. Por ello, después de esa experiencia propia y sobrenatural que Jacob tuvo, le cambia el nombre al lugar, bautizándolo como Betel, la casa de Dios.
No es suficiente con las palabras proféticas de nuestros pastores, ni con las palabras escritas en el libro, en la Biblia, para vivir en el cumplimiento de ella. Se necesita un encuentro con la presencia del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra, del Dios del púlpito, del Dios del pastor, del Dios de Betel. Es importante tener un encuentro personal con Él para que el verbo o la palabra se haga carne y habite en medio de nosotros. Tú necesitas que la palabra se encarne, que si habla de Jehová Rafa, que realmente tú experimentes al Dios sanador. Si se está hablando de Jehová Shalom, que realmente te descargue de todas tus preocupaciones, de todas tus ansiedades, de todos tus problemas, de toda tu tensión y descanses en el shalom de Dios, en la paz de Dios. Es importante que la palabra se haga carne, que tengas un encuentro literal con el Dios de la palabra. No vivas recostado de otro. Busca tu propia experiencia, busca tu propio Betel. El Betel de cada uno es muy personal. Por lo tanto, no te apoyes en el Betel de otro, sino sepa que Dios tiene un Betel para ti, como tiene un Mahanaim para ti, como tiene un Peniel para ti, un encuentro con Dios. No importa lo que estés pasando, Dios tiene una experiencia personal para ti. Es allí en Betel donde hace un pacto con el Señor y le promete. Y se levantó Jacob de mañana, dice la escritura, y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, y mira, aquí hay 5 cosas que Jacob pide a Dios en este encuentro, porque son 5 peticiones, porque habla de la gracia abundante de Dios. No son derechos, son peticiones que la gracia nos otorga. No vaya Dios con prepotencia, que tu Biblia, la palabra dice esto y tú tienes que darme esto y tienes que darme aquello. No, Señor, tu gracia es suficiente para mí. Él hizo 5 peticiones de gracia. Si fuere Dios conmigo, la primera, porque si Dios no va contigo, nada tiene sentido y nada funciona. Si fuere Dios conmigo, dijo él, y me guardare en este viaje en que voy. Dios quiere guardarte en cada paso. Cuando tú entras a Betel, Dios quiere que tú sepas que Él te guardará de todo mal. Y me dieres pan para comer. Tercera petición. Él es tu proveedor. Él es tu Jehová Jireh. Él es el Dios que se provee. Y vestido para vestir. Dios te vestirá no solamente de ropas físicas, pero te vestirá de favores, de misericordia, de gracia, de su justicia. Y la última petición, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Leí Génesis 28, del 18 al 22, en la versión Reina Valera revisada. Te digo que todo voto debe ser sellado con una respuesta del hombre a Dios. Jehová será mi Dios. Derramó lo único, derramo lo único que tengo en este momento como señal de mi fe. Él le dice a Dios, Jehová será mi Dios. Y luego tomó el aceite. Lo único que llevó para el viaje, un poco de aceite, que le servía para una herida, para curar una herida en el camino por si acaso. También le servía el aceite para ungir su cabeza cuando hacía mucho calor. Servía para muchos usos, aún medicinal. Pero él tomó lo único que tenía, el aceite, y lo derramó sobre la piedra que él puso por señal. Levantó la piedra y la puso por señal. Y luego dijo, volveré a este lugar, volveré a la casa de Dios, volveré a la revelación. Mire qué interesante. También Jacob responde con 5 respuestas. Número 1, Jehová será mi Dios. Número 2, derramo lo único que tengo, el aceite, como señal de este pacto. Número 3, volveré a este lugar, a la casa de Dios y a la revelación. Pablo declaró en cierto momento, vuelvo al tiempo de las visiones y las revelaciones. Hay un momento en que hay que reexaminar nuestra vida y ver si acaso hemos perdido fuego, hemos perdido pasión, hemos perdido compromiso con Dios. Y hay que volver al tiempo de las visiones y las revelaciones. Número 4,
Jacob dice, el diezmo de todo lo que me dieres apartaré para ti. El diezmo es parte de la respuesta de gracia del hombre que tiene compromiso con Betel y que tiene compromiso con Dios. Si tú me hicieres este favor, entonces, Señor, yo prometo estas cosas. Yo declaro y yo noto que Dios le promete 5 cosas a Jacob. Esto es una gracia inmerecida, que le daría la tierra por herencia. Dios le responde, te daré la tierra por herencia. Número 2, que su descendencia será incontable. Y son 5, porque otra vez es la gracia respondiendo a la comunión. La comunión es precede a la gracia. La gracia responde a la comunión. Te daré la tierra en herencia a tu descendencia y tu descendencia será incontable. Dios también le dice que se extendería en toda dirección en la tierra. Hoy tenemos por todos lados judíos, pero también tenemos gente de fe por toda la tierra. Se extendió su descendencia, que sería bendición para todas las familias de la tierra. Ahí estamos incluidos nosotros. Y lo quinto que le promete Dios, que lo protegería y que no lo dejaría hasta que cumpliera todo lo que él había prometido a Jacob. Creo que este 2025 Dios transformará los problemas y las maldiciones que nos han lanzado en el pasado en bendición. Dios invertirá todo lo que se ha hecho o hablado en tu contra. Él lo va a reversar, lo va a invertir en cambios radicales, salvajes, súbditos de 180 grados. La fórmula de Jacob fue prosperidad para los que buscan su guianza en el 25. Y esta fórmula yo declaro que funcionará para ti. Si buscas a Dios, la palabra profética se cumplirá. Y me dijo el ángel, dice Jacob, en mi sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y dijo el ángel, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pistados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que te ha hecho Labán, todo lo que ha hecho contra ti. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste en la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Vuelve a Betel, donde ungiste la piedra. Debo decirte que Dios va a cambiar toda intimidación, va a cambiar todo problema. Si te han robado, si te han saqueado, si te han mentido, si te han ofendido, no importa lo que sea, en este año, si tú entras en comunión con Dios, este 2025 hay palabra que Dios va a reversar todas las cosas a tu favor y que todas tus ovejas parirán manchados y pintados y abigarrados conforme a lo que Labán le prometió a Jacob. Esto era casi imposible porque las ovejas son blancas, casi todas por lo general. Es raro una oveja que no sea blanca, pero Dios hizo que todas las ovejas parieran animales manchados y pintados. ¿Para qué? Para bendecir a su hijo. Este año es de bendición para ti. Dios hará cosas que nunca has visto cuando entres en la comunión que antes tenía. Vuelve a Betel, donde ungiste la piedra, y Dios hará cosas grandes contigo. Esa es la palabra de Dios para ti en el día de hoy.